como una tesis. Ya la tesis es que la democracia directa debiera estar en la nueva Constitución, y este es el resumo, ¿ya? La idea que voy a tratar de defender hoy día es la siguiente. Primero, que la nueva Constitución sí es una oportunidad para una transformación profunda y positiva en Chile. Hay mucho escepticismo al respecto y yo he sido muy escéptico también al respecto. Y la tesis segunda, que es mucho más específica y problemática, es que dadas las condiciones actuales, probablemente la única forma de que la nueva Constitución implique una transformación profunda y positiva en Chile es mediante la instauración del mecanismo suizo de democracia directa. O sea, esa es la única opción que tenemos. Eso es lo que quiero tratar de persuadirles hoy día. Es decir, este es un resumen, ¿ya?, de lo que es la democracia representativa o democracia indirecta, ¿ya? Hay dos grandes divisiones de los sistemas de democracia, representativa y directa, y la representativa es como la indirecta. ¿Cuál es la idea? Bien en breve, la clase política, ¿ya?, es decir, las personas que se dedican profesionalmente a la política, ¿ya?, que se financian de eso, es decir, las personas que están en los altos cargos de los partidos políticos y que ocupan cargos en el poder ejecutivo y legislativo de un país, y diplomacia también. Esa es la clase política, ¿cierto? Toda la red de personas que se dedica a eso de forma profesional propone candidatos, ¿cierto?, para dos partes del Estado, para el Parlamento o Poder Legislativo y para el Poder Ejecutivo, ¿ya?, que sería para la presidencia. ¿Y qué es lo que pasa? La ciudadanía mayoritaria vota, la votación está aquí en línea punteada, y según la votación se crea un parlamento, ¿ya?, y se elige a un presidente. El parlamento esencialmente está dirigido a producir las leyes. El ejecutivo está principalmente dirigido a tomar decisiones ejecutivas, ¿ya?, del estilo de firma de tratados, elegir quiénes van a ser los ministros de salud o de vivienda, cosas así. Y también tiene la posibilidad de proponer y dar urgencia a leyes hacia el Parlamento, ¿ya? ¿Por qué se llama indirecta? Bueno, porque la ciudadanía mayoritaria ya simplemente tiene la posibilidad de elegir personas de entre las que la clase política propone como candidatos, y las leyes y decisiones del Estado las toma esos candidatos que hayan sido elegidos, ¿ya? Es decir, no los toma directamente la ciudadanía mayoritaria. El mecanismo suizo de democracia directa es súper simple, eso es súper interesante, son 3 reglas, nada más ni nada menos, y muy simples, ¿ya? La primera, de hecho, ya la dijimos. La primera es el derecho a aceptar o rechazar cambios en la Constitución o firma de tratados internacionales. Así de simple, por referéndum. Lo que habíamos dicho, es decir, no se puede cambiar la Constitución ni firmar ningún tratado internacional si no es consultando por referéndum a la ciudadanía, ¿ya?, que se apruebe. ¿Qué efectos tiene esto? Es bien interesante. Bueno, punto 1, la mayoría ciudadana decide sobre cambios fundamentales. Estamos hablando, como decía Aristóteles, del orden fundamental de la organización política de nuestro país, ¿ya? Entonces, si el poder soberano está en la ciudadanía mayoritaria, en una república democrática liberal, entonces las decisiones sobre esa carta magna, ya esa ley de leyes, deberá depender de la ciudadanía. Pero además promueve la comunicación y por lo tanto una relación entre el poder político y la ciudadanía y la conversación de la ciudadanía. Ya pensemos en el TPP-11. Si para aprobar el TPP-11 el Congreso y el Ejecutivo tuviera que ganar un referéndum, estaría obligado a hacer una campaña y tratar de explicar a la ciudadanía y tratar de convencerla de que es un buen tratado, de que nos conviene, de por tal y tal razón, y saldrían también, bueno, como han salido, los intelectuales académicos, la sociedad civil, a discutir sobre el tema para que la ciudadanía lo converse, ¿ya? La conversación, un tema que hemos, bueno, dicho un montón en estos temas, el tema fundamental de la conversación, según Maturana, la base de la política es una red de conversaciones, y fomentar la conversación ciudadana, entonces además sería un punto clave. Entonces, muy simple, ¿cierto? Primera regla. Segunda regla, derecho a proponer veto a leyes. Muy simple. Aparece una ley,
tenemos la posibilidad como ciudadanía mayoritaria de anularla. ¿Cómo se hace eso? Veamos un ejemplo. Veamos, por ejemplo, para poner un caso concreto de ahora ya, la ley llamada gatillo fácil. No sé si están todos enterados, pero nuestra presidencia, por segunda vez, creo, ya ha puesto en el Congreso con suma urgencia el siguiente artículo. Estará exento de responsabilidad penal, fíjense cómo parte, exento de responsabilidad penal, el miembro de Carabineros de Chile, de la Policía de Investigaciones de Chile y de Gendarmería de Chile, que, 1, hiciere uso de su arma en defensa propia o en la defensa inmediata de un tercero al cual, por razón de su cargo, deban prestar protección o auxilio. Eso es lo normal. Eso siempre ha estado, que un carabinero puede usar uso de su arma en defensa propia o de alguna persona que tiene que correr peligro de muerte y tiene que protegerla. Pero fíjense, estos son los dos artículos nuevos. Carabinero, Policía de Investigaciones, Gendarmería, que hiciere uso de sus armas en contra del preso o detenido que huya o no obedezca a las intimaciones de detenerse. O sea, si una persona no obedece a la orden de detenerse, un carabinero puede hacer uso de su arma y quedar exento de responsabilidad penal. Artículo 3. Hiciere uso de su arma de fuego en contra de la persona o personas que desobedezcan o traten de desobedecer. ¿Ya? Voy a tratar de leerlo serio, ¿ya? Traten de desobedecer. ¿Ya? Una orden judicial que dicho funcionario tenga orden de velar y después de haberles intimado la obligación de respetarla. ¿Y cómo termina esta ley? Los tribunales, según las circunstancias, y si estas demostraren que no había necesidad racional de usar las armas en toda la extensión que aparezca, podría considerar esta circunstancia como simplemente atenuante de la responsabilidad y rebajar la pena en su virtud en 1, 2 o 3 grados. Sin perjuicio de lo anterior, se presumirá la necesidad racional cuando el miembro de Carabineros de Chile, de la Policía de Investigaciones de Chile y de Gendarmería de Chile fuera agredido o comprometido su vida o gravemente su integridad física. ¿Ya? O sea, imagínense qué significa esto, que no sé si ustedes han estado el último tiempo los viernes en el centro de Santiago o lo han visto por internet, pero eso significaría que siempre hay agresiones a carabineros, sería una balacera, es decir, significa, bueno, en fin, significa lo que está dicho aquí. Fíjense que una ley como esta, ya que ya segunda vez propuesta, en un contexto de democracia directa a la Suiza, ¿qué es lo que se hace? Bueno, se dice no a la ley de gatillo fácil. ¿Ya? ¿Cómo se hace eso? Bueno, desde que se promulga la ley en el diario oficial, cualquier ciudadano va al CERVEL y es autorizado para juntar firmas, tiene 100 días desde promulgada la ley para juntar 50.000 firmas. ¿Ya? Eso en Suiza. En Chile, lo interesante es que en Chile todo hay que multiplicarlo por 2 porque somos 2.1 veces la población de allá. Entonces, en Chile tendríamos 100 días para juntar 100.000 firmas. Si se juntan las 100.000 firmas, la ley se congela y pasa a plebiscito. Los plebiscitos en Suiza están siempre preestablecidos, con 20 años de anticipación. O sea, hay ciertas fechas del año en que hay plebiscito, y puede haber más de un voto. Si el plebiscito afirma que no a la ley de gatillo fácil, bueno, entonces, chao con la ley de gatillo fácil. Así de simple. ¿Ya? Ese es el sistema suizo para vetar leyes. Por último, ¿y qué es lo que permite esto? Punto 1, la ciudadanía controla el proceso legislativo. ¿Ya? Y ahí vamos a hablar un poquito de esto, pero esencialmente tiene ese efecto. Y además, más importante aún, inhibe propuestas de leyes claramente impopulares, promoviendo la comunicación del poder político y conversación de la ciudadanía. ¿Por qué? Fíjense, porque si el Ejecutivo, ¿ya?, ve las encuestas y ve, por ejemplo, que la ciudadanía mayoritaria, fíjense lo que dice la encuesta CADEM 2020, ¿está usted de acuerdo o en desacuerdo con que continúen las marchas y movilizaciones? Estamos desde el 30 de octubre del 2019, y en general, fíjense, por lejos, la mayoría ciudadana, mayoría cualificada, está de acuerdo con que continúen las movilizaciones y marchas. Es decir, cualquier político que vea esta encuesta va a decir, bueno, no voy a poner la ley de gatillo fácil, ¿por qué? Porque me van a juntar firmas y me la van a bajar, ¿ya?, en el plebiscito, y va a ser un bochorno, ¿cierto? Entonces, el punto principal, eso es lo interesante de Suiza, que estos mecanismos
operan muy poco en la práctica. El efecto principal es un efecto disuasivo, ¿ya? Leyes que son evidentemente impopulares no las van a plantear los políticos, ni siquiera las van a llevar a votación. Y tercero, derecho a proponer iniciativa a referéndum también, ¿ya? Lo cual también tiene varias ventajas. ¿Cuál es la idea? Si alguien tiene una propuesta de ley, cualquier persona, ¿ya? Pongamos por ejemplo que los sectores en donde hayan incendios, ¿ya? Lo que dicen siniestrados, no puedan cambiar de uso de suelo hacia tierra agrícola. No sé si han escuchado esa idea, bastante lógica, y que incluso si es que se quema, tiene que haber una obligación de restauración ecológica, no solamente que no se pueden plantar forestales o agroindustrias, sino que se tiene que reforestar. Imagínate que se quiere proponer eso. Bueno, queremos hacer eso, bien, vamos al CERVEL, nos inscribimos, hay una forma bien simple de cumplir las normas, y tenemos 18 meses para recolectar firmas, ¿ya? Esta vez es el doble de firmas, ¿ya? Pero tenemos harto tiempo. En Chile serían 200.000 firmas, es decir, desde que se autoriza en el CERVEL tenemos 18 meses, o sea, un año y medio para juntar 200.000 firmas. Si se juntan las 200.000 firmas, entonces pasa a el Estado, ¿ya? Es decir, se hace cargo el gobierno en el fondo. En ese momento, ¿ya? Pasa algo muy interesante. El Parlamento o el Ejecutivo, cual sea la institución aludida, puede hacer una contrapropuesta, ¿ya? O negociar con la comisión de iniciativa, ¿ya? Para que baje su ley, ¿ya? Para que no la lleve a plebiscito. Le dice, oiga, pero mira, lleguemos a un acuerdo, vamos a impedir, ya vamos a proponer la ley en el Congreso y ya tenemos una mayoría parlamentaria, y etcétera, de que se apruebe que no haya cambio de uso de suelo, pero no que haya obligación de restauración, ya, porque eso es muy caro, porque no sé qué. Ya, bueno, ya. Y se baja la ley y entonces no se lleva a plebiscito, ¿ya? Se llega a un acuerdo. En caso de que no se llegue a acuerdo, ¿ya? Lo que hace el Parlamento es proponer una ley alternativa que va a plebiscito. Es decir, la ciudadanía, ya si es que los poderes del Estado no llegan a acuerdo con la comisión de iniciativa, proponen un voto en donde está la ley propuesta por la ciudadanía, la contrapropuesta de ley parlamentaria o el rechazo. ¿Ya? La ciudadanía puede decidir simplemente rechazar tanto la propuesta ciudadana como la contrapropuesta parlamentaria, ¿ya? Y eso va a decidir entonces qué es lo que pasa finalmente con esa ley de los incendios. ¿Qué es lo que genera esto? Muy interesante, ¿ya? Y las cifras son muy interesantes porque hay muy pocas iniciativas de ley, ¿ya? Lo que pasa es que, ¿por qué? Porque se bajan. Efectivamente, lo que ocurre es que el Parlamento, lo que trata de hacer normalmente es negociar, ¿ya? Con estas partes de la ciudadanía para que bajen sus leyes, ¿ya? O proponer alternativas en caso de que no lleguen a un acuerdo. ¿Qué implica eso? Que el efecto que tiene al final es que el poder político lo obliga al poder político a darle prioridad a los temas que la ciudadanía considera urgentes, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay amenaza de iniciativa ciudadana. Por ejemplo, el tema de las AFP, ¿ya? El tema de las AFP fue un tema propuesto por la ciudadanía y por distintas instituciones de la sociedad civil por muchos años, ¿ya? Y el Estado no se vio aludido, ¿cierto? En una sociedad que tenga un mecanismo como este, son 3 reglas súper simples, se ve obligado el sistema político porque sabe que si no lo pone en su agenda, prontamente van a empezar a juntarse firmas y se va a llevar a plebiscito, ¿ya? Y por lo tanto, lo que sucede es que la ciudadanía establece también la agenda política. Estas 3 muy simples reglas, fíjense, ¿ya? Simplemente cualquier cambio constitucional o firma de tratado internacional tiene que pasar por referéndum, se puede vetar leyes por referéndum o se puede proponer leyes por referéndum, con contrapropuestas parlamentarias, ¿ya? Argumentos a favor del sistema suizo y no de otro, ¿ya? Esto es bastante resumido, ¿ya? Y les voy a dar bibliografía y videos para los que quieran profundizar en esto. Muchos países en el mundo tienen sistemas de democracia directa, incluso Chile, ¿ya? Chile tiene democracia directa en los municipios, ¿ya?
quién lo usa, vamos a analizar por qué no funcionan, ¿ya? Pero efectivamente no tienen los efectos esperados de la democracia directa. Segundo, los académicos, politólogos, es decir, los académicos dedicados a las ciencias políticas, expertos en temas de democracia, lo consideran el estándar de oro de la democracia directa. Este sistema ha sido probado por más de 100 años. Ya estamos hablando de que en 1850 se impone el referéndum obligatorio en Suiza, ¿ya? Y a finales de ese mismo siglo ya estaban las reglas afinadas, y se afinaron posteriormente en pro de que no hayan trucos por los que la ciudadanía mayoritaria pueda ser pasada a llevar por el sistema político estatal. Suiza, como otro punto, es el país más consensualista de su continente, es decir, es el país en que las leyes son aprobadas por las mayores mayorías, ¿ya? Es decir, hay mayor consenso en las decisiones. Uruguay, que justamente, según los académicos, el segundo país en el estándar de democracia directa, aunque muy por debajo de Suiza, aún así es el país más consensualista de su continente también. Y los académicos piensan que se explica por el mecanismo de democracia directa, justamente, ¿ya? ¿Por qué? Porque este mecanismo obliga a llegar a acuerdos. Ya han dicho en futbolístico, no resulta meter golazos, ¿ya? Se frenan los golazos. Y finalmente, el 99,9% de la legislación en Suiza sigue los conductos habituales de la democracia representativa. Lo que hace este mecanismo es generar principalmente el efecto indirecto de alineamiento de los políticos con la ciudadanía. Lo que yo les decía, es decir, no se proponen leyes que se saben que van a ser bajadas, y se proponen leyes que se saben que si no las proponen van a ser propuestas por la ciudadanía. Puntos claves del mecanismo suizo, y por eso le llamo mecanismo también, ¿ya? Porque esto es uno puede decir, ya, pero pongámosle esto, saquémosle esto, ¿ya? La defensa es que esto tiene que ser estrictamente así, ¿ya? ¿Por qué? Porque es un mecanismo, si uno le quita una tuerca, deja de funcionar, ¿ya? Punto 1, las decisiones de la ciudadanía mayoritaria, este es un punto clave, tienen carácter constitucional, ¿ya? Es decir, las decisiones ciudadanas, tanto de veto como de iniciativa, son de carácter constitucional, ¿ya? No son iniciativas de ley, son iniciativas de reformas constitucionales o de enmiendas. Es decir, si la ciudadanía propone y vota a favor de una ley, esa ley pasa directamente a la Constitución. Y resulta que la Constitución no la puede cambiar el Estado sin un referéndum obligatorio de la ciudadanía. Entonces, fíjense ese mecanismo, es un mecanismo brillante. Cualquier decisión ciudadana pasa a la Constitución, y cualquier cambio constitucional depende de la decisión ciudadana. Por lo tanto, las decisiones de la ciudadanía mayoritaria están protegidas de ser avasalladas por el poder político estatal. Y segundo, los parámetros, ¿ya? Por ejemplo, fundamental, el número de firmas, ¿ya? Medido en porcentaje de la población, tienen que ser precisos, ¿ya? Según la experiencia de los suizos que han más de 100 años en esto, entre 0,5% de la población y 2% máximo, ¿ya? En Chile las municipalidades son 10%. Entonces, claro, anda a juntar un 10% de firmas, hay que ser o millonario o no sé, o influencer muy famoso. Es decir, y tiene que ser suficientemente alto para que cueste, ¿ya? Para que no haya cualquier cosa propuesta, pero no tanto para dejar fuera a grupos débiles, ¿ya? Grupos que no tienen demasiados recursos o que tienen intereses que son minoritarios, ¿ya? Pero que son de suficiente interés para juntar 200.000 firmas. Y que la ciudadanía vote o que el Parlamento haga una contrapropuesta. También la cantidad de tiempo, los plazos deben ser muy precisos, ¿ya? Es muy fácil que este mecanismo no funcione moviendo estas cifras, ¿ya? Por eso es muy importante que los candidatos constituyentes que les guste esta idea y que la quieran defender en la nueva constitución sean muy atentos a los valores, ¿ya? Hay que dar suficiente tiempo al proceso, por un lado, ¿ya? Y acotarlo también para limitar la incertidumbre. No se pueden tener leyes en vilo por años, ¿ya? Genera incertidumbre. O los que votaron pueden ir muriéndose, los que firmaron, en fin. Les recomiendo esta página web, vinculante.cl. Ellos pusieron otros puntos bien importantes. Uno muy importante que no he mencionado es que en Suiza se aplica a nivel nacional, regional y municipal. O sea, las mismas reglas se aplican a los 3 niveles. En Chile podríamos hacer lo mismo, o podríamos hacerlo solo a nivel nacional y dejar abierta la posibilidad en el futuro de incorporar
el nivel regional y el nivel municipal, ¿ya? ¿Por qué queda abierto? Porque la Constitución se puede cambiar cuantas veces queramos los ciudadanos, por votación. Argumentos chaqueteros y corajosos. Argumento chaquetero número 1, que como buenos chilenos me lo dicen, ya, pero los suizos, por los suizos son suizos, los chilenos somos penca, ellos son bacanes, ¿ya? Hay un contraargumento igual de chaquetero. No, si los suizos también eran pencas. Ya los suizos impusieron este sistema hace más de 100 años, cuando no tenían ni siquiera educación primaria obligatoria, tenían hambrunas y alta tasa de emigración. ¿No? Estamos hablando, eso como argumento, no, si eran pencas, los pencas también podemos. ¿Ya? Es una forma de argumentación. ¿Ya? Pero yo encuentro que, sin ser falso esto, ¿ya? Creo que hay otra forma de verlo también. Yo creo que los suizos fueron muy bacanes, ¿ya? Lo que hicieron, lo que tienen, este estándar de oro, podríamos llamarlo uno de los top 10 Guinness Records de la democracia. Suiza, entonces, inventó el sistema de democracia directa considerado estándar de oro, Guinness Record. Francia tiene otro Guinness Record, ¿cierto? El primer derrocamiento irreversible de la monarquía hacia la democracia, ¿ya? Con su Revolución Francesa. Estados Unidos tiene un Guinness Records, ¿ya? En los top 10. A mí me encantaría que hiciéramos eso. ¿Quiénes tienen los top 10 Guinness Records de la democracia? Estados Unidos, la primera independencia de colonia europea con República Democrática. Pero Chile tiene 2 Guinness Records. El primer gobierno socialista del mundo, primero y último, alcanzado por democracia. Eso nunca había ocurrido y no tenía mucho sentido tampoco en la teoría. Y además, primer dictador, creo que único también, expulsado por democracia, con su propia constitución. Eso tampoco había pasado, ni creo que haya pasado en algún otro lugar. Así que Chile tiene 2 Guinness Records en su historia. Yo les quería mostrar también otras cosas respecto a la educación en Chile que se andan ninguneando, porque somos buenos para ningunearnos aquí. Pero en fin, o sea, la educación media básica, fíjense, estos son los gráficos de educación básica, media, educación superior. Hoy en día hay 1.700.000 jóvenes estudiando en educación superior, ya estamos hablando de un país con pocos millones de personas. Los investigadores chilenos son los más top de la región, esa es una cosa que nadie dice, tengo que decirlo. Fíjense que no hay, este es un indicador muy grueso que es el número de papers, ¿ya? Pero bueno, es el que hay. Fíjense que el número de papers por número de habitantes en Chile es el más alto de Latinoamérica, y si se divide por número de investigadores, se triplica. O sea, en Argentina, que es el segundo país, junto con Uruguay, Argentina hay 3 veces más investigadores por habitante, ¿ya? No sé si se entiende. Entonces, si lo dividimos por número de investigadores, la barrita de Chile sobrepasa la pantalla, ¿ya? O sea, Chile, los investigadores chilenos son de primer nivel, ¿ya? Si alguien quiere hacer una tesis en Latinoamérica, venir a trabajar con un investigador chileno, eso es lo más recomendable por medio con este indicador, ¿ya? En fin. Por último, eso era para los chaqueteros, ¿ya? ¿Es posible una transformación profunda en Chile a partir de esta nueva constitución? ¿Ya? Hay 3 argumentos, ¿ya? Buenos, que les voy a llamar de por qué hay buenas razones para pensar que no, que la constitución no va a servir para nada. Eso es profundo, ¿ya? Que le vamos a llamar la jaula de monos, el veto de 1/3 y el exceso de abstracción. La jaula de monos tiene que ver con que 150 personas van a tener 9 meses más 3 meses, o sea, un año, para generar una nueva constitución. O sea, eso va a ser una jaula de monos. Fíjense en la cantidad de decenas de temas que van a tener que ver, si vamos a ser parlamentario, presidencial, qué vamos a hacer. O sea, y los primeros meses van a ser solo para ponerse de acuerdo. Eso bueno, ánimo para los que ganen, que estén ahí, pero va a ser una jaula de monos. Veto de 1/3. Todo artículo debe ser aprobado por 2/3 de los miembros, ¿ya? Es decir, 1/3 de los miembros puede vetar cualquier artículo. Dadas las reglas del juego eleccionarias que favorecen a los miembros de partidos políticos, por lo que es probable que existan bancadas, es decir, votación en bloque, con 1/3 de asociados a partidos de izquierda y 1/3 a partidos de derecha. Es decir, esencialmente los partidos, ¿ya? Pueden bloquear, probablemente, vamos a ver qué pasa en las elecciones, pero probablemente puedan bloquear cualquier cosa que se aleje particularmente de sus ideologías que ya existen. Y tercero,
las constituciones son enormemente abstractas, ¿no? Dicen que tenemos derecho a vivir en un ambiente sin contaminación, derecho a pensiones dignas, pero no dice cómo se va a hacer, ¿ya? Y esencialmente en países vecinos que redactaron una nueva constitución como Ecuador, Colombia y Venezuela recientemente, que yo sepa, no sé si ustedes saben que haya habido un gran cambio y una gran revolución que haya mejorado esos países. Entonces hay tres argumentos bien duros para no tenerle mucha fe a nuestra nueva constitución. Pero, ¿ya? O sea, nuestra nueva constitución va a ser cosmética, simbólica, decorativa, pero mecanismo de democracia directa suiza, chiquillos, si es que se ponen esa camiseta, ¿ya? Es posible que eso no ocurra. Jaula de monos. ¿Cómo van a hacer una buena constitución en un año 155 personas? Mira, con el mecanismo suizo de democracia directa, así le puse ya, MSDD, la constitución es dinámica, es decir, la constitución no se cierra a final del año, queda abierta. Todas las propuestas ciudadanas que vayan a referéndum son cambios constitucionales. ¿Ya? Por lo tanto, el tiempo para mejorar la Constitución desde la ciudadanía, que es lo que está ocurriendo ahora, no se acaba a final de año, sino que va a durar decenas de años o cientos de años. Respecto al exceso de abstracción, este mecanismo es un cambio muy concreto, muy concreto. No habla solamente de cuáles derechos tenemos o debiéramos tener, sino un mecanismo concreto para generar cambios en el futuro. Da una herramienta. ¿Y qué pasa con el veto de un tercio? ¿Ya? ¿El mecanismo suizo de democracia directa es de izquierda o de derecha? ¿Quién lo va a bloquear? ¿Quién no lo va a bloquear? Lo que quiero proponer es que es posible, ¿ya? Persuadir, creo yo, a los gente de derecha y de izquierda que sean democráticos, o que crean en la democracia, por las siguientes razones. La derecha, ¿qué cosas le preocupan, le molestan, le importan a las personas y políticos en general de derecha? Las protestas y manifestaciones populares, que además en general son de minorías, dicen, en general, arruinan el orden público, destrozos, imposición de violencia popular y la estabilidad social, con altos costos económicos. Y además, los poderes del Estado ceden ante presiones de minorías que imponen lo políticamente correcto sin considerar la opinión silenciosa, o lo que se llama hoy en día voto silencioso. No sé si han escuchado esas objeciones. Son formas muy típicamente de derecha de pensar, ¿ya? Formas de pensar de izquierda. La voluntad popular mayoritaria no es escuchada por el sistema político. La clase socioeconómica alta, que es numéricamente minoritaria, influye en el sistema político demasiado más que las clases socioeconómicas que caracterizan a la ciudadanía mayoritaria. Fíjense que estos argumentos de izquierda y de derecha son argumentos democráticos, apelan a la soberanía de la mayoría y a la paz social. Pero resulta que, ¿qué es lo que nos puede decir nuestro querido mecanismo suizo de democracia directa? Fíjense que esta es una vía institucional pacífica para la resolución de conflictos y consignas ciudadanas, ¿ya? Cuando les toque hablar con gente de derecha, ustedes tienen que decirle, ya, pues perfecto, imagínense, si hacemos esto, cuando las personas no quieran el TPP-11 o quieran cambiar el sistema de AFP, en vez de destrozar las calles y en vez de agarrarse con carabineros, lo que van a hacer es juntar firmas y llamar a plebiscito. Y el Parlamento va a tener que hablar con ellos o proponer una contrapropuesta. Es una forma de resolución de conflictos institucional pacífica. Respecto justamente a las imposiciones de minorías y mayorías, ya si la gente de derecha considera que hay imposiciones de cosas políticamente incorrectas que en realidad no corresponden a lo que opina la mayoría, bueno, efectivamente aquí cualquier persona que piense que se está avasallando, que una minoría está avasallando a una mayoría, bueno, propone un veto de esa ley y se va a plebiscito. La ciudadanía, para la gente de izquierda, va a tener poder no solamente de agenda, sino poder de decisión. Eso es fundamental. O sea, con este mecanismo también, aunque no se aplique tanto en la práctica, porque esencialmente el sistema político se ajusta, la ciudadanía va a tener poder de decisión. Y finalmente habrá una sintonía fina entre representantes y representados. Es decir, este mecanismo es una forma para que la democracia representativa sea más representativa. ¿Se entiende? O sea, se busca que la democracia representativa efectivamente
represente los intereses populares. Y por último, el argumento concreto es que en Suiza, tanto la derecha como la izquierda son férreos defensores del sistema. Una anécdota que cuentan justamente los académicos sobre esto es que cuando se propuso hacer un cambio en el sistema de democracia directa, los grandes millonarios de Nestlé y la gente de derecha se opuso, pero totalmente. O sea, la propuesta de esto es que es una búsqueda que debiera convencer a las personas que le interesa la democracia. Y Chile, tanto en la izquierda como en la derecha, tiene una tradición democrática, parcial en ambos, pero está. Por último, me habían pedido que mencionara el tema de la democracia deliberativa, que yo lo estudiaba mucho menos, ¿ya? Así que me perdonan, pero esencialmente hay muchas formas de democracia deliberativa, por lo que yo he estado alcanzando a estudiar. La diferencia sustancial es que es un tipo de democracia directa también, pero en vez de proponer una ley y buscar firmas, lo que se hace es generar asambleas. ¿Ya? ¿De quiénes? De voluntarios, ¿ya? Los ciudadanos que quieran ir a asambleas, a cabildos, ¿ya? Los que hemos estado en el último tiempo en cabildo hemos experimentado eso, ¿cierto? Se conversa a voz alzada en grupos grandes, se llegan a ciertas conclusiones, por ejemplo, leyes o decisiones, ¿ya? Y muchas veces se eligen representantes y a veces esos eligen subrepresentantes hasta llegar a una propuesta de ley o a una ley, ¿ya? Este es el mecanismo más antiguo, ¿ya? Es la forma original, por así decirlo, de los griegos de democracia, pero tiene algunos problemas, ¿ya? Si es que se piensa particularmente a nivel estricto, ¿ya? Es el mecanismo más antiguo de democracia directa, es funcional en unidades sociales pequeñas, ¿ya? Por ejemplo en comunas, en municipalidades, pero difícil, si no imposible, de aplicar en sociedades de millones de personas. Muy difícil aplicar en sociedades de millones de personas un sistema basado en asambleas. Además, tiene un costo a nivel de tiempo sustancial para los ciudadanos. Se gasta mucho tiempo. Fíjense que es muy distinto una conversación pública en asamblea que la conversación privada que se da cuando, bueno, tú tienes que firmar o no firmar por una propuesta de ley o votar o no votar en un referéndum. Se ha criticado también que las asambleas tienden a ser cooptadas por personas que tienen más tiempo para dedicarse a la asistencia sistemática de asambleas, ¿ya? Lo cual implica una diferencia socioeconómica. No todo el mundo tiene tiempo para dedicarse y por lo tanto van primando las influencias de las personas que tienen ese tiempo. También priman las personas con más capacidad histriónica, que tienen la voz más fuerte, que tienen habilidades en el discurso a voz alzada, mayor rapidez de pensamiento y de reacción, etc. ¿Ya? El problema de la conversación en asamblea respecto a la conversación privada es que primarían un tipo de personas o la opinión de un tipo de personas particular, por lo tanto no sería tan justo o representativo. Y por último, ese alto costo de tiempo, dedicación y también frustración, a veces por no hablar fuerte o por no interrumpir a otros, etcétera, puede frustrar a la ciudadanía y alejarla de las asambleas. Pero eso es importante también, no implica que el sistema de propuestas de ley no puedan provenir de un sistema de cabildo. ¿Se entiende? O sea, una persona puede proponer una ley o un conjunto de cabildos pueden proponer una ley. ¿Ya? El punto es que el sistema suizo solamente exige que esa propuesta de ley tiene que recibir un conjunto de firmas. ¿Ya? Obviamente podrían firmar todos los miembros que hayan participado del proceso y si son suficientes o no son suficientes se buscan a los demás y se pasa a elección de referéndum.